Buenos días, bienvenidos todos a nuestro webinar. El día de hoy estamos arrancando nuestra serie de seminarios ferreteros y bueno, hay algunas reglitas muy básicas que vamos a observar durante estos 20 seminarios que vamos a tener. Una de las cuales es que vamos a estar ingresando todos como asistentes, por lo tanto los micrófonos están apagados, cámaras están apagadas, solamente van a tener acceso a escuchar y ver la presentación que van a tener nuestros expositores. Si hay alguna duda, pueden hacer dos recursos. Levantar la mano que viene en la parte de su perfil, en la parte donde vienen participantes, en la parte inferior hay una opción que dice levantar la mano, que Nelly, que es nuestra community manager, va a estar dando seguimiento de todos los que estén levantando la mano para hacerle la observación a nuestro expositor. Y también hay un chat que va a estar activo donde vamos a poder estar viendo ahora sí que las preguntas y también irse pasando a nuestro expositor. Entonces, pues bienvenidos todos. Sabemos que es el arranque, por lo tanto, pues van a irse integrando en el transcurso de los siguientes minutos más de nuestros clientes y también de nuestros colaboradores que se van a integrar a esta conferencia. Por lo tanto, pues, sin más que decir, vamos a presentar a nuestro primer conferencista, que es alguien muy reconocido, que también nos engalana en este arranque de webinar. Y pues vamos a presentarlo un poquito. Digo, creo que en la publicidad que hemos estado haciendo, pues hemos hablado un poquito de quién es Antonio Casanueva. Ahora sí que Antonio, pues es director del IPADE, sede de Guadalajara, que es también doctor en filosofía. Y mucho de lo que avala a Antonio, pues es su capacidad y su expertise en todo el sector empresarial, donde, pues aparte de trabajar en el tema de sistemas de costeo, análisis de rentabilidad, información financiera y no financiera, también, pues Antonio es un consultor ahora sí que reconocido, y dentro de las empresas con las que ha estado colaborando, pues aquí lo mencionan: Chrysler, Farmacias del Ahorro, Gas Metropolitano, HSBC, Laboratorios PISA, Conver Soluciones, Grupo Logran, Tensa, Unilever, entre otras. Pero importante para nosotros también en INDA, pues es que es parte de nuestro consejo consultivo. Y bueno, pues sin más, ahora sí que bienvenido, Antonio, te cedemos el micrófono y pues ahora sí que a tener un buen inicio de webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar. Gracias por la invitación que me hace INDAR de participar pues en este arranque de webinar que seguramente todos tenemos grandes expectativas. Titulé la plática de hoy del miedo a la reactivación. Y trataremos de ir aterrizando algunas ideas prácticas en algunos consejos que esperemos que puedan ser útiles para todos los empresarios del ramo ferretero. Como decía Miguel Ángel, pues tienen la oportunidad de levantar la mano o de escribir en el chat. A mí me encantaría que esto fuera interactivo, más que yo un monólogo, sino que pudiéramos estar dialogando. Entonces, en cualquier momento, levanten la mano o anoten sus comentarios, dudas, inquietudes o quejas en el chat. Fíjense que cuando empezó todo esto, cuando empezó la pandemia, cuando empezó el confinamiento, que me parece que nos ha puesto en una situación pues sin precedente, en una situación de auténtica perplejidad. Me acordé mucho de un discurso que dio Winston Churchill cuando asumió la presidencia de la Gran Bretaña en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill hizo un discurso que se volvió muy famoso en la radio a todos sus conciudadanos. Y lo que les decía es algo que creo que podríamos suscribir la mayor parte de los empresarios en este momento, en plena pandemia en México. Winston Churchill decía: lo único que puedo ofrecerles es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Creo que eso es lo que hemos estado viviendo los empresarios ante esta pandemia, ¿no? Mucho esfuerzo, sudor, lágrimas. Quisiera aprovechar las enseñanzas de dos grandes crisis.
La crisis de 1995, probablemente se acuerdan de aquel famosísimo error de diciembre en 1994. Algunos de ustedes, los que son pues de mi edad, los más chavos seguramente no lo recordarán. Fue una crisis económica que hasta antes de la que estamos viviendo ha sido la crisis más fuerte que ha vivido nuestro país, o al menos de la segunda mitad del siglo XX. El fundador del IPADE, Carlos Llano, dio una serie de conferencias y escribió un artículo que después se convirtió en un libro, donde decía el empresario ante el miedo. Me parece que todo lo que hemos estado viviendo nos ha provocado muchísimo miedo. Carlos Llano, fíjense que decía en aquella ocasión, repito, 1995, crisis económica, decía la más grande dificultad cuando nos encontramos al peligro es la de evaluar las reales dimensiones de lo que estamos enfrentando. Y ahí es donde se distingue a los empresarios de todas las demás personas. Porque ustedes, los empresarios de oficio, tienen que asumir y gestionar el riesgo. Carlos Llano utilizaba una definición de empresario muy similar a la definición de la Real Academia de la Lengua. Él decía que empresario es todo directivo en una organización y distinguía entre empresario y burócrata o funcionario. Fíjense que el funcionario o el burócrata, hoy le llamaríamos godines, es el que se esconde, el que busca seguridad a toda costa. El empresario no, el empresario es valiente, asume y gestiona el riesgo. Y Carlos Llano también distinguía entre empresario y propietario. Y decía, es que el propietario huye, el capital es huidizo y entonces siempre están tentados a liquidar sus empresas. En México la mayor parte de ustedes, la mayor parte de los empresarios tiene las dos cachuchas. La de empresario, que tiene que ser valiente y ante el miedo gestionar el riesgo. Y la de el propietario. Entonces muchos de ustedes viven esa tensión, ¿no? Ante lo que estamos viviendo. Liquidar y utilizar ese dinero para algo más rentable o enfrentar el riesgo. ¿Qué estamos viviendo? Incertidumbre, status quo, nos ha cambiado la forma de hacer las cosas. En este contexto, me parece que los empresarios están llamados a la acción. Su rol como líderes de organizaciones en tiempos de crisis es orientar, llevar a su organización, a sus empresas, a sus ferreterías, a lo que se ha llamado una nueva realidad. Quisiera compartirles una encuesta. Hicimos en el IPADE una encuesta con 1,684 empresarios, todos egresados de programas del IPADE. Aquí está la gran mayoría eran directores generales o accionistas de sus empresas, y aquí está más o menos el tamaño de las empresas que encuestamos. Quiero compartirles lo que están viviendo la mayor parte de los empresarios, un poco para que en función a esto podamos ver cómo actuar. Fíjense este dato. Aquí puse el tamaño de las empresas. Y aquí en la parte de abajo donde dice industria, son las industrias que contestaron esta encuesta. En la parte de arriba son las perspectivas, lo que esperan que serán sus ventas comparado con el año pasado. 37% de los encuestados piensa que sus ventas disminuirán un 25% y 33% que sus ventas disminuirán entre un 5 y un 25%. Es decir, casi el 70% de los empresarios encuestados piensa que tendrá un año con unas ventas muy disminuidas. Claro que los hay también, algunos que piensan que crecerán más del 25% y algunos que crecerán
entre el 5 y el 25%. Pero nos estamos encontrando en una realidad del país donde la mayor parte van a tener una crisis de ventas. Les preguntamos también a los empresarios que cuál era su principal preocupación. La incertidumbre, la caída de ventas y la cobranza. Esas son sus principales preocupaciones. Sin embargo, la caída de ventas es la mayor preocupación. Es decir, todos están preocupados por que se están cayendo las ventas. Los que tienen un pronóstico negativo de ventas, el 70% de los encuestados, están enfocados la mayor parte de su tiempo en el corto plazo. Mientras los que tienen un pronóstico de ventas positivo, es decir, creen que el año será mejor en términos relativos, entonces ellos están enfocándose en el largo plazo. ¿Qué están haciendo? En general, reducir costos, reducir una serie de costos, pero también están pensando en lanzamiento de nuevos productos y servicios y en medidas para acelerar el crecimiento. Sobre esto estaremos profundizando en los próximos minutos. Esto me parece, esta parte de la encuesta es la que quisiera resaltar. Fíjense que de los que tienen un pronóstico de ventas negativo, esta parte de la curva, 35% no están viendo oportunidades. 32% están viendo oportunidades y 26% sí ve las oportunidades y las está aprovechando. Fíjense, toda esta parte, 35% más 32%, o no ve oportunidades o no sabe cómo aprovecharlas. En cambio, los que ven el vaso medio lleno, sí están aprovechando las oportunidades. Creo que ahí está la clave, de pasar del miedo a la reactivación. Estrés es también lo que sienten a nivel personal y lo que les está provocando miedo. Hay un estudio de una firma de consultora, Boston Consulting Group, BCG, que estudió a las empresas en otra crisis. Primero les hablaba de la crisis de 1995. Ahora déjenme hablarles de la crisis del 2008. Esta firma de consultoría estudió a empresas entre el 2008 e inicios del 2020. Y fíjense que su análisis fue que aunque la turbulencia fue igual para todos, esta crisis financiera que se vivió en el 2008 le pegó por igual a la mayor parte de las empresas en el mundo. Los empresarios que en estos años han tenido un mejor desempeño fueron capaces de cambiar su destino antes que los demás. Un aspecto clave fue que se atrevieron a tomar decisiones en distintos momentos, durante, pero también después de la crisis. Esta firma de consultoría identifica 4 grandes etapas. Manejar la turbulencia, es decir, qué hacer en estos momentos de la pandemia si queremos equiparar esa crisis con la actual. Después el proceso de estabilización, luego acelerar y luego continuar acelerando. Repito, los de mejor desempeño en las 4 etapas tomaron decisiones acertadas y eso les ha permitido ser los ganadores en la crisis. Ante el miedo, ante lo que estamos viviendo, tenemos que reaccionar con fortaleza. Y fíjense que la fortaleza tiene 2 características. La primera característica de la fortaleza es resistir como robles. Entonces, ante el miedo, cuando la pandemia o cuando el peligro ya nos atacó, nuestra responsabilidad como empresarios es aguantar. ¿Qué tenemos que hacer para aguantar? Cuidar el flujo de flujo. Dicen los financieros, cash is king. Cuidar el efectivo, cuidar el dinero. Revisar nuestras tácticas comerciales para reactivar las ventas. Cuidar los niveles de endeudamiento y ser creativo en el manejo de nuestra gente.
Iré profundizando en estas. Especialmente profundizaré en el cuidado del efectivo. Para resistir en la crisis tenemos que tener caja, tenemos que tener efectivo. Simplemente en el tema de la gente que trabaja con nosotros, creo que la clave es evitar contagios. Y para eso está perfectamente demostrado que el seguimiento de estrictos protocolos de higiene y de sana distancia es muy importante. Hace poco estuve con varios empresarios también en el comercio, en la atención al cliente, que me decían que el cubrebocas y la careta les han logrado impedir contagios. Es decir, inclusive cuando hay gente que ha dado positivo y que estuvo los días anteriores más de 8 horas con otra persona, pero que tuvieron careta y cubrebocas, evitan el contagio. Entonces, hay que seguir, hay que implementar protocolos, sobre todo para cuidar a nuestras ventas. Me regreso al tema del flujo de efectivo, que es lo que quisiera dedicar más tiempo en esta parte de la resistencia. Me han llegado este meme, un indicador que se utiliza para medir la rentabilidad es el EBITDA. A este indicador le han agregado hoy el coronavirus y la 4T. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para cuidar, pues a lo mejor, este indicador? Cuidar la rentabilidad, restarle lo que nos está afectando el coronavirus y restarle lo que nos está afectando el gobierno. Yo lo he venido analizando junto con otros colegas y con otros amigos empresarios. Fíjense que en condiciones normales está muy bien medir la rentabilidad con este indicador. De hecho, es uno de los indicadores más utilizados por los consejos de administración, que nos mide el resultado de nuestra operación. ¿Qué tanto nuestra empresa está siendo capaz de generar recursos? Mientras más alto el indicador, mejor. Pero hay que tener cuidado porque no es el flujo de efectivo, ni refleja el flujo de efectivo y por lo tanto los cambios en el capital de trabajo. Así que usar una medida de rentabilidad como el EBITDA o su variante, incluyéndole lo que nos afecta el coronavirus, además de ser errónea, es peligroso. Hoy lo que tenemos que cuidar es el flujo de caja. Un indicador de rentabilidad nos ayudaría para justificar por qué no estamos llegando a nuestro presupuesto o a nuestra meta esperada. Pero el foco hoy debe de ser cuidar el flujo de efectivo. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Proyectar imprevisibles y siempre estar cuidando el flujo de caja. La principal causa de mortalidad infantil de las empresas es la falta de flujo. Es decir, cuando se nos acaba el efectivo es cuando las empresas mueren y entonces se vuelve importantísimo cuidar nuestra caja. En una ferretería me parece que eso nos obliga a cuidar todo el capital de trabajo, especialmente nuestros inventarios. Tenemos que estar constantemente revisando los inventarios de bajo movimiento. ¿Qué hacemos con esos inventarios? Hay que tratar de liquidarlos y de tener inventarios que se estén moviendo constantemente, porque eso es lo que nos va a generar flujo. Para tener flujo de efectivo tenemos que acelerar las ventas, reducir costos y gastos. Es decir, este momento es una gran oportunidad para cuidar los costos y ver dónde podemos disminuir. No repartir dinero a los accionistas. Es decir, hoy todo el dinero tiene que quedar en la empresa y tenemos que ser muy cuidadosos con las inversiones porque eso nos puede generar flujo, nos puede quitar flujo y no generar ventas. Es decir, quizá ahora tenemos que ser muy selectivos, cuestionar mucho si vale la pena invertir o no vale la pena invertir. Les decía, 2 características de la fortaleza para enfrentar el miedo. La primera, la resistencia. La segunda es la acometibilidad. Es decir, no es suficiente, señores,
No es suficiente resistir. Para resistir, les decía, hay que cuidar el flujo de caja, pero eso no es suficiente. Posteriormente, tenemos que investir con fuerza. Es decir, nuestra obligación sería proyectar a nuestra empresa hacia una nueva realidad para que salga fortalecida, motivada y apuntando al futuro. Para eso, ¿qué necesitamos? Imaginar escenarios en el entorno de turbulencia que estamos viviendo, innovar y generar nuevos ingresos. Hago una recapitulación y nuevamente los invito a levantar la mano o a hacer sus comentarios en el chat si tuvieran algún cuestionamiento, alguna pregunta, algún comentario. Primera parte, ante el miedo, aguantar. Para aguantar, ¿qué necesitamos? Cuidar a nuestra gente, evitar contagios y cuidar el flujo de efectivo. Pero después, la segunda característica de la fortaleza, que es embestir, acometer. Y eso es a lo que quisiera dedicar los próximos minutos. Podemos decir que tenemos que aprovechar la crisis. Esta crisis nos genera también grandes oportunidades. Lo primero sería corregir errores. Es decir, hoy como nunca tenemos la oportunidad de arreglar cosas que se han hecho mal en el pasado. En una crisis como la actual, estos errores salen a flote y podemos aprovechar y corregirlos. Así lo han hecho algunos de nuestros clientes y han ido a nuestras ferreterías a comprar para arreglar la casa. Nosotros podemos hacer lo mismo y aprovechar y corregir todos los errores que vamos identificando. Pero también surgirán oportunidades. Así que si tienes efectivo, habrá muchísimas oportunidades de gangas. Estas gangas pueden ser desde activos fijos hasta la oportunidad de comprar empresas, de comprar otras ferreterías que han cerrado por falta de flujo de efectivo. Y si tenemos flujo de efectivo, debemos aprovechar los descuentos, productos que vendemos o inclusive adentrarnos a nuevas líneas de producto que antes no eran tan atractivas en nuestras ferreterías. Si no estás apalancado, es decir, si no tienes deuda, a lo mejor este es un muy buen momento para pedir un préstamo bancario y aprovechar estas gangas que se van a estar presentando. Gangas en productos, pero también gangas en activos. Hay un comentario en el chat. Dice Vicente, una ferretería que cerró y le están traspasando a unas cuadras de la mía. ¿Convendría tratar de comprarla aunque se dupliquen los gastos? Fíjate, Vicente, que justo estamos llegando, hiciste tu pregunta cuando lo estaba diciendo, que tendríamos que preguntarnos por esto para poder decir si aprovechamos o no aprovechamos esa oportunidad de la ferretería que están cerrando a unas cuadras de donde estás tú. Si tienes dinero, si tienes flujo de efectivo, probablemente es la oportunidad de hacerlo. Y lo que habría que cuidar es aprovechar la escala, todos los gastos que se duplican, es decir, sobre todo si la ferretería está muy cerca de donde estás tú, seguramente podrías hacer cosas desde donde estás hoy y reducir gastos. Y quizá es una oportunidad para pedir un préstamo. Valdría la pena analizar con mucho más detenimiento esto que se te está presentando, pero probablemente es una oportunidad que tienes que aprovechar en este momento que después no se va a volver a presentar.
Es decir, aprovechar la crisis, aprovechar las oportunidades que se están presentando como la que tiene Miguel Ángel. Me regreso a la encuesta. Fíjense que les preguntamos a estos empresarios en la encuesta que les comentaba hace un momento, que cuál era su mayor sentimiento. Y fíjense que aquí puse en color rojo aquellas cosas negativas. Sienten preocupación, incertidumbre, ansiedad, pero también sienten unidad y equipo, creatividad. Es decir, la incertidumbre también nos está dando la oportunidad de unirnos y de ser creativos. Entonces podemos ver que la preocupación, la ansiedad, la incertidumbre, la estamos sintiendo todos, pero algunos tienen un sentimiento o está surgiendo un sentimiento de unidad y de creatividad que podemos aprovechar. La mayoría de las personas encuestadas se sienten satisfechas con cómo han reaccionado sus equipos de trabajo. Y esto me parece otra vez muy relevante. Fíjense, 14% piensa que su gente ha reaccionado muy positivamente y 38% siente que ha reaccionado positivamente ante la pandemia, ante la crisis que estamos viviendo. Si este es nuestro caso, hay que aprovechar ese talento de nuestra gente y darles más responsabilidad o intentar ser mucho más creativos. Traté de graficar aquí las palabras que más se repitieron en lo que los empresarios están utilizando para cuidar a su gente. Y fíjense cómo comunicación es la palabra que aparece más grande. También pláticas, charlas, sesiones, trabajo en equipo y cuidado del personal. Entonces, nuestra comunicación con nuestra gente, el darles charlas, el estar cercano de ellos, es como podemos aprovechar a nuestra gente. Siguiente etapa, en este momento de investir. ¿Cómo aprovechar las oportunidades? No se queden esperando que la oportunidad caiga como por arte de magia. Creemos nosotros que tenemos que actuar de inmediato y con contundencia. Mientras más tarde, peor te puede ir. Y regreso al comentario de Vicente. Cada vez que haya una oportunidad, si tienen efectivo, hay que aprovecharla. Hay que intentar aprovechar estos descuentos, aprovechar estas gangas, aprovechar cualquier oportunidad que se nos vaya presentando, porque las crisis, como ningún otro momento en la vida, son momentos de oportunidades. También estamos observando muchísimos cambios en el consumidor. Nuestros clientes no están reaccionando igual que como hubieran reaccionado en el pasado. Así que es un gran momento para observar lo que está sucediendo. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad de diagnóstico, observar lo que están haciendo nuestros clientes, observar los cambios en el consumidor, qué productos o qué familias de productos se están desplazando mucho más de lo que pasaba antes de la pandemia. ¿Por qué están reaccionando así? Entonces, ¿qué requiere mi mercado? ¿Qué requieren mis consumidores? ¿Qué estoy viendo con ellos? Así como fomentamos o proponemos una gran comunicación con nuestros equipos de trabajo, con nuestra gente, creemos también
que es una gran oportunidad de tener una mayor comunicación con nuestros clientes, con nuestros consumidores. Y también es una gran oportunidad para tener una mayor cercanía con nuestros proveedores. Por eso creemos que esta web Indar es una oportunidad de escuchar lo que están haciendo otros. Hay otro comentario en el chat. Juan Jiménez dice, a mí me pasó algo diferente. Yo adquirí una finca con el financiamiento a 3 años, pero la compré en enero y ahora me convendría venderla o aguantar. La pregunta tiene que ver, Juan, precisamente con tu capacidad de aprovechar esto, de generar flujo. Quisiera regresarme. Primera parte es cuidar nuestro flujo de efectivo. Si no tenemos flujo de efectivo, es el momento de deshacernos de activos que no son productivos. Y entonces, estos activos que no son productivos, yo les hablaba de los inventarios que tenemos sin mucho movimiento. Hay que tratar de liquidarlos. Y también tratar de deshacernos de activos que hoy no nos están generando dinero, no nos están generando flujo de efectivo, como probablemente pudiera ser la finca a la que hace referencia Juan. La pregunta sería, obedecería un análisis mucho más detallado, porque habría que ver a cuánto, qué tan caro es el financiamiento con el que adquiriste la finca y eso qué tanto te está deteniendo. Pero lo importante sería, si tenemos flujo de efectivo, aprovechar las oportunidades que se nos van presentando. Independientemente de estas dos cosas, tenemos que observar los cambios en el consumidor, observar nuestro mercado, identificar los productos o las líneas de producto que más están vendiendo, y eso nos obliga a tener una mayor cercanía con nuestros clientes y con nuestros consumidores. Olivia tiene un comentario. Adelante, Olivia, con tu pregunta. No sé si tienes oportunidad de hacerla. Si no, termino y dedicamos unos minutos a contestar preguntas. Adelante, Olivia. Creo que estás hablando en este momento. Ya, si quieren, para ir avanzando, déjenme continuar y luego le damos la palabra a Olivia, y también Mario tiene otra pregunta. Es el momento de adaptarnos. Les quise poner esta caricatura porque me parece que es a lo que nos está obligando los momentos de crisis. Fíjense, estaba este muchacho cuando en pleno confinamiento, que no había coches en las calles, y entonces dice, bueno, pues te lavo la careta. Creo que esta caricatura lo que nos ilustra es que tenemos que estar abiertos, escuchar y aprovechar las oportunidades. ¿Qué necesitan nuestros clientes y cómo puedo atender a mis clientes? También creemos que es el momento de la transformación digital de los ferreteros. Ustedes tienen que animarse a vender en forma digital. Algo que no nos habíamos atrevido a hacer antes de la pandemia, ahora lo tenemos que hacer. Tenemos que vender en forma digital e ir y entregar a domicilio a nuestros clientes en nuestras cercanías. No necesitan complicarse demasiado la vida.
Pueden empezar con ventas por WhatsApp o por Facebook, pero creo que no hay que tener miedo a experimentar. Tenemos que dar el paso a la transformación digital y no lo hagan solos. Necesitamos una perspectiva amplia y rica. ¿Qué hemos aprendido nosotros en el IPADE? Nosotros en el IPADE enseñamos a través de casos. Les damos un caso a los empresarios, los ponemos a discutir el mismo texto y nos damos cuenta que los empresarios, tan astutos como son, se dan cuenta que siempre pueden aprender de los demás. Es decir, cuando escuchamos distintas opiniones, tenemos una perspectiva múltiple que amplía nuestra forma de ver las cosas. Por eso se vuelve importantísimo aprovechar webinar, porque tendremos la oportunidad de estar en contacto con otros empresarios, escuchar, aprovechar el networking y tener otros puntos de vista. Las empresas también crean comunidad y estas comunidades son necesarias para nuestro desarrollo como personas. Aristóteles decía que el ser humano es un son político, es decir, que somos seres sociables y que ejercemos nuestra libertad a través de la interacción con otros. Por eso las comunidades son necesarias para desarrollar nuestras capacidades. Y qué mejor que una oportunidad como esta, como todas las herramientas que tendremos a lo largo de estos días de networking para desarrollar y para socializar. En resumen, para ponerme a contestar las preguntas que están surgiendo. La agenda del empresario ferretero debe estar definida por 3 momentos. Primer momento, cuidar la liquidez. Lo primero que ustedes tienen es cuidar el flujo de efectivo, cuidar su liquidez. Segundo, aprovechar las oportunidades. Audacia y entender el entorno. ¿Qué está pasando alrededor de ustedes? ¿Qué le está pasando a sus clientes? ¿Qué le está pasando a su entorno para, con audacia, aprovechar las oportunidades? Y 3, el desarrollo de capacidades digitales. Venta y entrega. Entrega a domicilio y venta a través de herramientas digitales, otra vez, que pueden ser muy sencillas como el WhatsApp o como el Facebook. No tengan miedo a experimentar, no tengan miedo. Esta es la oportunidad para equivocarnos, para hacer cosas nuevas. Con esto empiezo a contestar las preguntas. Mario Villalbazo pregunta si el estudio de BCG que les presenté al principio hablaba de la duración de cada una de las etapas. Mario, sí, y con mucho gusto, quienes me manden un correo electrónico les hago llegar el estudio. Sí habla, aunque cada una de estas etapas dependieron de los países, de los distintos países que tuvieron estas etapas. Entonces, me parece que no es tan importante, sobre todo ahora ante la incertidumbre que estamos viviendo por la pandemia, cuánto durará cada etapa, sino estar preparados para cada una de estas etapas. Primero la turbulencia, y para la turbulencia hay que saber aguantar, y eso nos obliga a tener flujo de efectivo. Después, el proceso de estabilización, luego acelerar y continuar acelerando. Carla pregunta, llevo un par de años vendiendo de manera digital, más exactamente por Mercado Libre, pero lamentablemente con los impuestos nuevos agregados, más las comisiones agregadas por la plataforma, muchos han optado por desertar debido a que los precios se inflan mucho. ¿Y ya probaste otro tipo de plataformas? O sea, entiendo lo que me dices de Mercado Libre, y si intentas la venta directa, otra vez,
a través tuya, a través tú de entregar, y o buscar los productos que no están tan comercializados en Mercado Libre. Ahora sí, Miguel Ángel, yo no sé si le podemos dar la palabra a Olivia, que tenía una pregunta. Danos un segundo, Antonio. Y los demás, si quieren levantar la mano para hacer alguna pregunta, algún comentario. Olivia, creo que ya puedes hablar. Adelante, Olivia. Olivia Roll. Organización Roll está con micrófono abierto. Puede preguntar. Olivia lo tiene apagado ahorita. Buenos días, mi nombre es Raúl Sánchez, represento a Ferretlapalería Sauces. Yo solamente tengo como una duda, una pregunta. Hace tiempo se acercó hacia mí una empresa que se llama Disensa. Su fuerte aparentemente es en el Estado de México. Es una franquicia y se arrimó conmigo para ofrecerme el aliarme con ellos, ¿sí? Pero ya en este caso sería ya trabajar sobre un nombre de la franquicia. Ahorita en la actualidad, ¿qué tan recomendable sería hacer un movimiento de este tipo? A ver, dame un poquito más de detalles. ¿Qué es lo que te están ofreciendo? Y o sea, lo que te ofrecen es moverte e ir hacia el Estado de México. No, o sea, continuar aquí, pero ya trabajar sobre su marca, sobre su línea. Es más como una franquicia donde va sus productos. Quiero entender. Así es, que es precisamente una franquicia, Disensa se llama. Ajá. Pues, a ver, yo creo que viene muy importante hacer un análisis de qué tanto tus clientes van a ocupar ese tipo de productos, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante sería, Raúl, ver si tu mercado estaría interesado en los productos que ellos te están ofreciendo. Y entonces, sí puede ser una gran oportunidad ampliar líneas de productos. Muy bien, gracias. Olivia. Y fíjense el comentario que nos está haciendo Mónica en el chat. Y creo que el comentario de Mónica hace mucho sentido a lo que hemos venido construyendo en esta plática. Ella dice, soy vendedora de campo y desde el inicio de la pandemia estoy trabajando desde casa usando medios digitales y me está yendo mejor. Entonces, pues tenemos que animarnos, tenemos que utilizar medios digitales y quizá cada vez irlo sofisticando un poquito más. Entonces, la pandemia nos ha obligado a hacer situaciones que probablemente antes no hubiéramos realizado. Olivia no pudo hacer la pregunta, Miguel. Si quieres, Olivia, anotarla en el chat, me parece que la pudiéramos contestar. Héctor pregunta por plataformas gratuitas disponibles para que una ferretería inicie con ventas en línea. Yo no lo conozco, Héctor. No estoy familiarizado con el tema,
pero muy probablemente a lo largo de este seminario de Webindar podrás platicar con otros ferreteros o con otros proveedores que te puedan orientar al respecto, ¿no? Pero me parece interesante despertar esa inquietud y ver qué otras plataformas hay en línea. Ya nos mencionaban algunas, pero me parece que puede ser una oportunidad, ¿no? El resumen. Y fíjate, ya están apareciendo ahí otros comentarios en el chat que creo que lo pueden ver. Se puede por Amazon, por Mercado Libre, y hay otro tipo de plataformas, ¿no? De plataformas que se pueden vender. Y entonces, fíjense que esta es la oportunidad que decíamos. Por eso no hay que estar solos, por eso necesitamos generar comunidad y necesitamos pensar en grupo, ampliar nuestra perspectiva y tener una perspectiva, una visión de negocios mucho más rica. Entonces, resumo, ante el miedo, valentía. Para la valentía necesitamos fortaleza. La fortaleza requiere dos grandes características. La primera característica es resistir. Resistir, les decía hace un momento, resistir como roble. Para eso lo más importante es la liquidez, cuidar la caja. Y a partir de ahí, esa se vuelve la agenda de todos ustedes. Estar constantemente monitoreando el flujo de efectivo, cuidar su caja. Segundo, ir aprovechando las oportunidades que se van presentando. Oportunidades, y lo hemos escuchado con sus comentarios, oportunidades de nuevas líneas de productos, inclusive oportunidades de compra de empresas. Para ello necesitamos entender muy bien el entorno, entender a nuestros clientes, hacer un diagnóstico y audacia. Y tercera parte de nuestra agenda, desarrollo de capacidades digitales, venta y entrega a domicilio, animarnos a experimentar. Lo que hemos estado viendo y aprendiendo de otras crisis es que la toma acertada y oportuna de decisiones en las distintas etapas será fundamental para que pasemos del miedo a la reactivación. Este proceso no lo tenemos que hacer solos, lo tenemos que hacer acompañados. Mucha comunicación primero con nuestros empleados, mucha comunicación con nuestros clientes y acercamiento y comunicación con nuestros proveedores. Por eso la importancia de tener un evento, un ciclo de conferencias como el que está organizando Indar, como este Webindar, porque esto nos permite una reflexión, un aprendizaje y un consejo entre pares. Esto lo que genera es un fortalecimiento de la comunidad empresarial. Me parece, y ese es mi deseo, que esto les ayude a implementar estrategias que los lleven de la resistencia a la reactivación y a partir de ahí acelerar y continuar acelerando. Creo que tendríamos tiempo para un comentario, para una pregunta más. Y si no, yo les deseo muchísimo éxito en este ciclo de conferencias, aprovechar el networking,
aprovechar lo que otros les empiecen a decir, es decir, aprovechar lo que está sucediendo en este momento en el chat. Preguntas, comentarios, plataformas, aprovechar la plataforma. Yo empecé la charla con una exhortación que les hacía Winston Churchill a sus conciudadanos. Les decía como probablemente ustedes pudieran decir a la gente que trabaja con ustedes, estamos ante una crisis tan fuerte que lo único que nos queda es esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. Quisiera terminar con otra arenga, esta arenga de un líder mexicano, Pancho Villa. Pancho Villa motivaba a sus tropas con algo que también pudiéramos pensar nosotros de cara a lo que se viene en los próximos meses, y por eso tan importante el cuidado del flujo de efectivo, el aprovechar las oportunidades y el animarnos a hacer un proceso de venta digital. Pancho Villa le decía a su gente, ánimo muchachos, que más pa'lante está peor. Muchas gracias. Les dejo mi correo electrónico. Mi correo electrónico es a.casanueva@ipade.mx. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y Miguel Ángel, voy contigo, justo tal como me lo indicaste, para que hagas los comentarios finales en esta primera conferencia de webinar. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Los comentarios ahí en el chat también hablan de una excelente conferencia. Agradecemos tu participación y sabemos que nuestros clientes están llevando también tips y oportunidades para mejorar en sus negocios.